Bueno, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta tercera tertulia que hemos compartido y que queremos ahora compartir con todos ustedes, entre quienes somos los coautores del libro Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso, libro que se ha publicado como parte de un proyecto de investigación que venimos llevando a cabo con este grupo y con todo un equipo desde el año 2018 y que tiene también como referencia en este momento al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica, cuyo lema es "De la distopía a la libertad, creando el puente". Para quienes quieran tener más información con respecto a esto, al libro y al próximo congreso, bueno, pueden recurrir al sitio del proyecto de investigación, que es www.sociedaddistópica.com. Y bueno, vamos a compartir, como decía, la tercera tertulia que nos ha convocado quien dirige el proyecto de investigación, el economista español Emilio Carrillo, junto a quienes lo acompañamos como coautores de este libro, que son José Alfonso Delgado, Martín González, Manuel López, Sergio Quiroga Morla, Vicente Marcos y quien les habla, Ricardo Greenspoon. Y en este caso, la pregunta que nos convoca, como veían en los títulos anteriores, tiene que ver con cómo es el despertar en conciencia que puede experienciar la humanidad. Y además, tomar conciencia también acerca de la necesidad presente de discernir entre distopía y aquello que llamamos normalidad. Así que bueno, quedan invitadas, invitados y espero que nos acompañen y lo disfruten. Hasta la próxima. Menos mal que Emilio me conoce. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera parte de la tertulia que estamos compartiendo. Y en este caso, bueno, además de invitarlos a que puedan ver la primera parte y la segunda parte, en este caso la pregunta que estamos proponiendo es: ¿en qué consiste? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es el despertar posible en conciencia de la humanidad que puede experimentar la humanidad para advertir la distopía y no confundirla con aquello que llamamos normal? Bien, y en este caso comienza esta ronda Vicente Marcos López. Hola, muy buenas a todos. Pues respondiendo a la pregunta que plantea Ricardo, el proceso de despertar consciencialmente, que es al final lo que va a hacer que tomes conciencia, te des cuenta de lo que está pasando, de la distopía en la que estamos sumergidos, de qué la mantiene, de qué intereses hay creados para que se siga manteniendo, es muy personal y de cada uno, ¿vale? Es muy complejo y muchas veces no se puede forzar a determinadas personas o a las masas a que aceleren un proceso de toma de conciencia sobre determinados sucesos. Cada persona tiene su proceso y hay que respetarlo plenamente. ¿Qué se puede hacer para tomar conciencia de verdad y, si cabe, pues se pueda acelerar ese proceso que va a confluir en la conformación de una nueva sociedad mucho más beneficiosa, mucho más tranquila y que nos aporte mucha más paz y felicidad al conjunto de la humanidad? Al final, estamos metidos en un barullo diario, en todo lo que hemos comentado en anteriores vídeos también, que nos mete en un círculo vicioso que lo último que queda tiempo es de reflexionar. Pero si uno de verdad reflexiona interiormente, sí, intentando dejar las creencias del sistema, de cómo funciona, de por qué esto, por qué el otro, sino uno lo reflexiona conscientemente él solo, se dará cuenta de que el mundo hoy en día es un completo sinsentido. Por lo menos un completo sinsentido desde el punto de vista del bienestar del ser humano, que por supuesto tiene sentido todo lo que está ocurriendo, es un proceso lógico de evolución
de la humanidad en su conjunto. Pero sí que es cierto que estamos viviendo, estamos en un estado muy egoico y para que eso empiece a cambiar y se empiece a plasmar una nueva humanidad donde haya otro tipo de relaciones y otro tipo de sistema, al fin y al cabo, lo que podemos hacer es reflexionar, intentar dejar todas las creencias a un lado y de verdad darnos cuenta de que algo pasa aquí. Y una vez que se active esa curiosidad que todos tenemos implícita, solo que la tenemos enterrada, pero en el momento en el que rasquemos un poco y esa curiosidad empiece a aflorar, la información está ahí y la información va a llegar a todo el mundo. Y nos vamos a dar cuenta fácilmente de que nada o mucho no es como se nos cuenta y que algunas teorías que se ridiculizan y que ese status quo que hemos comentado en entregas anteriores se esfuerza mucho por mantener. Sin embargo, cuando uno rasca y tiene curiosidad, la información le va a llegar. Y ese es un punto de partida muy importante para de verdad tomar conciencia de la distopía en la que estamos viviendo y a partir de ahí uno empiece a vivir de manera distinta. Y ese va a ser el granito de arena más importante que cada uno podemos contribuir a este proceso de cambio, que desde nuestro día a día vivamos en función de, sabiendo lo que está pasando, sabiendo el engranaje que somos y cómo se nos utiliza y a partir de ahí rebelarnos contra eso sin ningún tipo de fuerza, simplemente sabiendo qué pasa. Con eso es suficiente. Si sabemos lo que pasa, es el acicate o el catalizador para que incluso sin que nos demos cuenta empecemos a actuar de manera distinta y eso haga patente el cambio. Este sería un poco mi reflexión. Muchísimas gracias, Vicente. Bien, le damos paso entonces a Martín, Martín González Bermejo. Activamos el micrófono, ahí estamos. Gracias, Martín. Gracias a ti, Ricardo. Como decía Miguel Ríos, famoso cantante español de mi época, gracias por estar aquí. Yo creo que la respuesta a la pregunta de cuáles son los despertares va implícita la respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son los despertares? Eso mismo, que despertemos. Nuestro querido Franco Battiato decía una cosa, hizo una película que se titulaba Niente come sembra, o lo que es lo mismo, nada es lo que parece, y eso es una gran verdad. O sea, preguntémonos y cuestionémonos todas las cosas, observemos lo de fuera y observémonos a nosotros mismos. Interroguémonos cada una de las cosas. ¿Es que es cierto lo que nos cuentan los medios de comunicación? Los medios de comunicación, ¿de quién, en manos de quién están? ¿Es que es cierto lo que nos cuentan los políticos? ¿Los políticos en manos de quién están? Deberíamos preguntarnos cada una de las cosas. La salud, de lo que hablaba Sergio, ¿en manos de quién está? De los políticos que manejan los sistemas sanitarios, y a estos sistemas sanitarios están a su vez en manos de corporaciones, en manos de unas pocas personas que son las que indican a cada uno de los gobiernos de todos los países qué cosas son las que tienen que hacer. En principio porque engrosan sus arcas. Podríamos seguir profundizando ahí. ¿Por qué se está llegando a eso? ¿Cuáles son las intenciones más profundas de esas élites que señalaba Emilio Carrillo en los anteriores vídeos? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Supongo que el poder, pero no el poder económico. El poder económico ya lo tienen todo. ¿Qué sería? El poder absoluto de nuestros cuerpos, el poder absoluto de nuestras mentes y, si pudieran, el poder absoluto sobre nuestras almas. Yo creo, concluyo, que la respuesta a la pregunta es despertemos, despertemos, no tengamos miedo, despertemos
Miremos a nuestro alrededor, mirémonos en nuestro interior. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, continúo yo. Decía más temprano que el lema del Congreso, del primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica, el lema en este caso es de la distopía a la libertad, creando el puente. Y ese puente es un puente que necesariamente tenemos que crearlo cada uno, cada uno, cada uno en nosotros mismos, cada uno en nuestro día a día, en nuestra práctica cotidiana. Y ese es el puente también en el que podemos encontrarnos y entramarnos y co-crear también como humanidad. Por supuesto que para que esta práctica suceda, siento que son necesarias algunas herramientas y ponerlas en práctica. Y son herramientas que todos los seres vivos tenemos, particularmente los seres humanos. Cuando hablamos de la tendencia a la actualización de los seres vivos, los seres humanos tenemos este potencial, esta tendencia inherente a nosotros, que es la de actualizarnos. Actualizarnos. Y creo que son tiempos de actualizarnos. Son tiempos de encontrar la mejor versión que habita en nosotros mismos. Son tiempos de mudarnos de aquella versión antigua a esta nueva versión que estamos creando de nosotros mismos, en cada uno de nosotros y en nuestras relaciones. Y para ello, claro que sí, tenemos que poner en práctica estas herramientas, y simplemente voy a citar alguna de ellas, dos, tres. Una que creo que es la llave, es la clave para poder despertar, que es la presencia. Es imposible lograr la experiencia de la actualización sin estar presentes en nuestra experiencia, sin vivir nuestra experiencia, sin ser conscientes y conscientes de nuestra experiencia. Y en tal sentido, tal como decían mis compañeros, tomar conciencia y ser conscientes de cuándo está sucediendo el sometimiento, cuándo está sucediendo en mi vida ese intento de captura, y cuándo está sucediendo también el autosometimiento, cuando hablamos de la cultura, de la educación y de la tecnología, cuando soy yo mismo el que me estoy sometiendo a ese sistema que intenta que yo justamente haga eso, someterme. Y en ese sentido, recorrer ese puente, presentes, recorrer ese puente que me lleva a un lugar muy simple, que es mi propia libertad, que es la ausencia de ese miedo, la ausencia de creencias, la ausencia de constructos, la ausencia de esas construcciones que se han ido instalando en el tiempo, en cada una de nuestras mentes y en nosotros mismos. Me quedo, para terminar, con los títulos de por lo menos dos ponencias que van a suceder en el Congreso en el ámbito de la cultura y la educación. Una de ellas, que lleva como título Una educación con conciencia para la sociedad del futuro, ahora. Acá estamos hablando de presencia. Una educación con conciencia para la sociedad del futuro, ahora. Y la otra ponencia lleva como título Nueva habitualidad. La invitación a una nueva forma de habitar y de habitarnos en la nueva humanidad. Gracias. Y con esto le cedo la palabra a quien continúa, que si no me equivoco es Sergio Quiroga Morla. Habría que activar el micrófono, Sergio, por favor. Gracias, Ricardo, y un gusto nuevamente poder estar compartiendo con todos estas reflexiones. Y especialmente este tema es interesante porque, aparte de lo que ha mencionado también Martín respecto a esos despertares de las reflexiones, ¿no es cierto?, que hacemos de toda la información que vamos recibiendo con respecto a la salud, al reflexionar que hay detrás de todos estos movimientos, de todas estas medidas que se toman en los gobiernos. Además de eso, yo creo que hay algo muy importante,
que es así como el hombre está tomando conciencia de todo el proceso denominado desarrollo, en el cual hemos ido deteriorando la relación y el vínculo estrecho que tenemos con el planeta, los seres humanos como organismos vivos del planeta, esta disociación que hemos hecho, esta desintegración que hemos hecho con la naturaleza, así como a nivel global la humanidad se ha ido disociando del planeta, nosotros personalmente nos hemos ido disociando de nuestra relación con el cuerpo. Y mucho de esto tiene que ver también con las creencias instaladas de las religiones, que durante muchos siglos nos han dicho que lo importante es el alma y el cuerpo. Hay que, incluso algunas prácticas religiosas han llevado a castigar al cuerpo, a autocastigarse. Entonces, hoy, más que nunca, creo que uno de los despertares de la nueva humanidad, que ya está sucediendo, de miles de personas que lo están viviendo hoy, es tomar conciencia, despertar a esa relación, ese vínculo sagrado que tenemos con nuestro cuerpo, que sin dudas es la herramienta que tenemos en esta existencia para poder transformar esta experiencia en algo realmente iluminador, ¿no es cierto?, en trascender esta existencia. Y tenemos un vehículo que es este cuerpo, toda esta máquina perfecta que es el cuerpo humano. Entonces, volver a darle la importancia de lo sagrado del cuerpo, y cuando hablamos de ese reconocimiento, de ese despertar, también estamos haciendo mención al tener cuidado y con todo lo que ingerimos, con todos los alimentos que incorporamos en nuestro cuerpo, a los cuidados que tenemos con el cuerpo, a nuestro descanso, a nuestro sueño, a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo mental, a cómo alimentamos esos pensamientos con información, con qué tipo de información, a ser selectivos y celosos de qué tipo de alimento le damos a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro cuerpo físico, qué tipo de ejercicio le damos, qué chances le damos de respirar el aire puro, de tomar el sol, de tener el contacto con la naturaleza, el vínculo constante con la naturaleza. Entonces, ese yo creo que es un despertar que está experimentando mucha gente, muchos seres ya están incluso desafiando las reglas de la medicina moderna y están viviendo sus procesos de enfermedad, incluso de enfermedades muy graves como el cáncer o como otro tipo de afecciones importantes, de desequilibrios importantes del ser humano, lo están viviendo desde una conciencia distinta, aceptando vivir, hacer un tratamiento, digamos, natural, en donde descubrir las causas de la enfermedad y tratar de combatir esas causas. Entonces, creo que en ese sentido, uno de los despertares importantes que se está dando hoy en día es esa relación íntima y sagrada que tenemos con nuestro cuerpo. Gracias. Gracias a vos, Sergio. Bueno, y le damos paso entonces, en esta oportunidad, a Emilio Carrillo. Adelante, Emilio. Hola, muy buenas. Buenas a cada uno de los participantes en esta tertulia. Un abrazo fuerte a todas las personas que ven este vídeo y por tanto también participan en los contenidos de la tertulia desde su propia reflexión. Y en orden a lo que se ha planteado como eje de este encuentro, de esta tertulia, haría dos reflexiones, una breve y otra un poquito más larga. La reflexión breve, que tendremos ocasión de detenernos en ella en el Congreso de Conciencia y Sociedad Distópica en noviembre de este año, vivimos, y que algunas tradiciones espirituales, algunas tradiciones conscientes, denominaron hace tiempo la sala de los espejos. Es decir, un momento en la historia de la humanidad donde los velos caerían, donde todo quedaría a la vista. Y cuando hablamos de todo, nos referimos a todo. Quedaría a la vista, quedaría desvelado,
lo que se mueve en la sociedad, todo lo que es la tramoya del escenario de la economía, de las instituciones, de la salud, de las tecnologías, etcétera, etcétera. Todo ello quedaría a la vista y también quedaría a la vista el nosotros mismos, es decir, el cómo realmente somos, no el cómo nos gustaría ser, no el cómo desde nuestra autocomplacencia podemos pensar que somos, sino circunstancias y situaciones de tal intensidad que pondría en evidencia para todos y especialmente para nosotros mismos el cómo somos. Mi convencimiento, el convencimiento del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, formará parte fundamental del Congreso de noviembre, es que estamos viviendo en esta sala de los espejos. A partir de ahí, y al hilo de lo que mis compañeros han compartido, de manera muy coloquial, me gustaría hacer una reflexión un poquito más prolongada que la anterior, aunque de modo muy sintético, de que sin ningún ánimo de juicio, por favor, sino con ánimo absolutamente descriptivo, en orden a observar lo que está ocurriendo en esta sala de los espejos, podríamos decir que ante lo que acontece, los seres humanos nos estamos autoclasificando en 7 grandes categorías. 7 grandes categorías que ponen de manifiesto, insisto, cómo cada uno está respondiendo y actuando, y también pone de manifiesto el cómo deberíamos actuar para que esta utopía pudiéramos reconvertirla para ir caminando hacia una humanidad distinta y una humanidad que pudiera ser no distópica, sino utópica, en el sentido de una humanidad ejemplar que tenga que ver con lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Las tipologías de seres humanos que actualmente se desenvuelven en esta tremenda sala de los espejos son 7, y todas ellas con el telón de fondo de la distopía que vivimos. Podríamos decir metafóricamente que la sociedad, la humanidad, el sistema en el que estamos se está cayendo, anquilosado. Parece evidente que no es capaz de dar más de sí sino sufrimiento, sino alienación de las personas, etcétera, etcétera. Podríamos decir que la casa es una ruina, y es una ruina desde los cimientos, está cayendo desde los cimientos. Pues bien, ante este hecho que analizaremos en el Congreso de noviembre con la tranquilidad y la serenidad y la profundidad que se merece, podríamos decir que hay una primera tipología de personas que no lo ven, simplemente no ven que la casa es una ruina. Hay una segunda tipología de personas que lo entreven, que lo empiezan a entrever, pero al entreverlo perciben que eso rompe su hábitat de confort, que reflexionar sobre eso y no digamos ya actuar en coherencia con esa casa que es una ruina, con todo lo que ello conlleva, lo sacaría de sus sistemas de creencia, de sus sistemas de referencia, y aunque entreven, prefieren entonces no ver. Y ya sabemos que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya llevamos dos tipologías, los que no ven y los que no quieren ver, que siguen viviendo, intentan vivir siguiendo como si tal cosa en esa casa que se está cayendo desde los cimientos. Hay una tercera tipología que percibe que esta casa es una ruina, pero a partir de ahí lo que plantean son propuestas de reforma, propuestas e iniciativas de reforma. Vamos a reformar el tejado, vamos a remodelar los tabiques, vamos a reformar la cocina o el cuarto de baño. Por favor, que la casa se está cayendo desde sus cimientos. Esta casa no puede ser reformada, y sin embargo esta tercera tipología se empeña en mantenerse en la dinámica de las propuestas, de las reformas para esta casa que se está cayendo. Hay una cuarta tipología que también sigue en la casa, de una forma o de otra, pero también sigue en esta casa que es una ruina, que es la que se obcecan y los que quedan abducidos por lo que está ocurriendo para que la casa se caiga. Cómo los cimientos están viniendo abajo, qué es lo que está ocurriendo ahí, es lo que yo llamo los adictos a las conspiraciones. Y una cosa es conocer la realidad, que es maravilloso, y otra cosa es quedar atrapado por la realidad. Y en esa adicción a las conspiraciones hay muchas personas que siguen dentro de la casa porque quedan abducidos por esa realidad, por ese análisis ahí. Si ya sabemos que la casa se está cayendo, ya tenemos información suficiente, no nos hace falta tantos detalles, sin embargo se quedan ahí, atrapados en todas esas teorías de las conspiraciones.
ya llevamos 4 tipologías y las 4, de una manera u otra, siguen en la casa. Hay una quinta tipología de personas que se dan cuenta que la casa es una ruina y perciben que lo que se necesita es una nueva casa. Esta casa ya no vale, está anquilosada, ha dado de sí todo lo que podía dar para esta humanidad. Le tenemos que estar agradecidos por el tiempo que nos ha dado cobijo, pero hemos crecido y esta casa ya no nos vale. Y ante eso hay personas que sí, que se dan cuenta que necesitamos una nueva casa, pero esta quinta tipología busca un promotor inmobiliario, alguien que construya la casa por nosotros. Hay una parte de la élite, dicen que no es mala, sino que es buena, y ellos se van a ocupar de construir la nueva casa, o hay extraterrestres que pueden venir para construirnos la nueva casa. No se dan cuenta que la nueva casa para esta nueva humanidad tenemos que construirla nosotros mismos, con lo que esta quinta tipología, percibiendo que se necesita una nueva casa, no se pone manos a la obra. Ese actuar al que se planteaba aquí como cuestión fundamental de esta tertulia, no se pone manos a la obra del qué hacer para construir la nueva humanidad. Hay una sexta tipología que se da cuenta de todo esto y que dice, no, la casa es una ruina, necesitamos una casa nueva y hay que construirla por nosotros mismos, con nuestras propias manos. Pero en el cómo hacerlo, en el cómo actuar, ese construir la nueva casa lo hacen de vez en cuando, de vez en cuando. A veces cuando tienen tiempo, los fines de semana, las vacaciones, cuando tienen tiempo. No lo toman como prioridad en su vida, no lo toman como un eje central en conciencia de su vida. Y por fin hay una séptima tipología que, dándose cuenta que la casa es una ruina, percibiendo que necesitamos una casa nueva, se dan cuenta de que esa casa nueva tenemos que construirla nosotros mismos y a partir de ahí eso pasa a ser el leitmotiv, pasa a ser el eje central de sus vidas, viviendo de una manera distinta, transformando sus vidas para ser semillas de esa nueva humanidad, para ser los ojos nuevos que el mundo necesita, para ser nosotros mismos los que en nuestra vida cotidiana vayamos ya encarnando esa nueva humanidad. En el Congreso de noviembre analizaremos todo esto y desde luego animaremos y analizaremos en común cómo hacerlo para que todos nosotros nos pongamos manos a la obra, alineados con esta séptima y última tipología, que nos arremangamos y nos damos cuenta que ha llegado el momento de que la prioridad de vivir de una manera distinta, de transformar en nuestra vida, sea el eje de nuestra cotidianidad. Por mi parte, nada más, Ricardo. Muchas gracias, Emilio. Bien, y le damos paso entonces a José Alfonso Delgado. Hola, buenas tardes. Pues mira, me ha dejado Emilio en bandeja lo que voy a decir, porque al referirse Emilio a esa séptima, digamos, esa séptima categoría, ¿no?, de personas, evidentemente el planteamiento de esa séptima alternativa, que es hacer la casa de nuevo, implica algo bastante doloroso, que es tirar abajo esa casa que está en ruinas y que ya no sirve para nada. Y ese tirarla abajo va a ser muy doloroso. Primero porque se van a tirar abajo todos nuestros recuerdos, todo lo que no fue nuestra vida entonces, toda nuestra nostalgia como un dolor de lo que era nuestro y ya no va a ser. Es decir, es un giro copernicano total y absoluto. Es decir, tener que destruir nuestra propia casa porque ya no sirve, ¿vale? Esto, que te agradezco, Emilio, que me lo hayas dejado tan fácil, ¿no?, de poder, digamos, rematar el gol, por así decir, pues esto requiere una cosa que es muy importante y que de alguna forma subyace en todo el argumento que tratamos de plantear. A ver, en informática o en la teoría de información hay, digamos, una serie de escalones que van desde los datos que perciben nuestros sentidos. Esos datos, nuestro cerebro los analiza y genera información que se acumulan en las bases de datos tanto de papel como digitales, ¿no? Esa información a la cual tenemos que acudir, pues, para poder tener conocimiento, que es el siguiente paso. Esa información analizada permite tener conocimiento de una situación, de un problema, de lo que sea, y ese conocimiento analizado y filtrado por la capacidad de decisión nuestra genera inteligencia.
La inteligencia que los militares llaman inteligencia, que es decir, con los conocimientos que a mí me dan los servicios de inteligencia ya tomo decisiones, ¿no? Pues eso es aportar inteligencia. Entonces, esa inteligencia, que es nuestra capacidad de decisión, la puede ejercer la mente, y la ejerce la mente, lógicamente, con planteamientos pragmáticos, ortodoxos, como quieras. Y bueno, pero la mente llega ahí, a esa capacidad de decisión, a ese aportar inteligencia. Pero aquí es donde, de alguna forma, se produce lo que yo vengo estudiando hace tiempo, que es esa esquizofrenia entre dos elementos de nosotros mismos, que es la mente y el alma. Es Marta y María. Marta se ocupa de las cosas de la casa, María se ocupa de las cosas del espíritu. Marta se ocupa con la casa, que es el cuerpo, pues los asuntos cotidianos, y es muy torpe para dedicarse a los asuntos del espíritu, a los que realmente se dedica María, que por eso decía Jesús que María no hacía más que estar embobada escuchándole, ¿no? Pues el paso de la inteligencia con capacidad de decisión filtrada por lo que es el alma, eso es lo que podríamos llamar sabiduría. Sabiduría. Las capacidades mentales sin esa sabiduría nos va a llevar en el extremo a algo que es un calificativo tremendamente despectivo, que es la perfidia. La perfidia no es ni más ni menos que la ruptura de la confianza en el otro, del otro. Entonces, nuestro mundo, si de algo padece, es de desconfianza. ¿Por qué? Pues porque, empezando por los políticos, que nada más abrir la boca, lo único que hacen es mentir, pues la persona ya más o menos experta en tratar con los políticos saben que un político nunca dice la verdad, jamás. Siempre es motivado por una segunda intención que oculta, por supuesto. Entonces, cuando toda nuestra vida de relación con los demás se basa en la perfidia, que es en esa desconfianza, en esa pérdida de fe, hace que nuestro mundo sea absolutamente insoportable. Que la casa, que acaba de decir Emilio, se quede hecha una ruina. Y la ruina queda hecha, la ruina se produce básicamente por la falta de confianza de los unos en los otros. Entonces, con lo cual, la sabiduría, que es la intervención del alma en todo el proceso de decisión y de vida de la gente, es algo que nos viene dada. Nosotros no vamos a poder alcanzar sabiduría si no metemos a Dios en la ecuación. Y aquí el problema está en qué es Dios. Hay un libro genial de Emilio Carrillo también, que se llama Dios, ¿vale? Como tal, y que lo explica claramente, ¿me entiendes? Y todas aquellas personas que hemos podido superar o trascender a lo que es la religiosidad, nos damos cuenta de que Dios es algo, pues como dicen los orientales, es el Tao. Es decir, ¿qué es el Tao? Nadie puede definirlo. Dios no se puede definir, pero está. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Le ignoramos, no le tenemos cuenta, y entonces evidentemente pues no existe. No es como si no existiera. Entonces, yo no quiero, digamos, entrar ahora en los arquetipos conceptuales de las religiones, de que si el demonio por un lado, que si Dios por otro, que está. No, pero sí que es cierto que, nada se puede hacer si el conjunto de los seres humanos no somos capaces de ir elevándonos en esas 7 capas, ¿no?, que decía Emilio, desde la gente que cree que es la casa así igual y tal igual, hasta los que se dan cuenta de que parece que está jodida la casa y que hay que arreglarla, o que hay que hacer reformas, o que hay que repararla, o que hacerla de nuevo, ¿no? Pero todo ese convencimiento, toda esa
crecimiento en la sabiduría, porque esas 7 capas, según vas ascendiendo, es porque vas adquiriendo sabiduría que te viene dada, porque te das dando cuenta de que la vida es algo más que lo intrascendente de aquí abajo, pues es digamos, la clave final, ¿eh? Ojo, y luego ya todo eso se atomizará en las diferentes facetas de la vida que vayamos digamos, a analizar o a ver o a contemplar o a meditar en el Congreso, ¿no? Pero lo que sí es importante es que tenemos que empezar a ser conscientes de que la sabiduría que nos es dada, la tenemos que por lo menos, tenemos que abrirnos a ella. Y termino con una frase curiosa, no me acuerdo de quién es, pero es fantástica. Dice, la sabiduría te persigue, pero tú eres más rápido. ¿Vale? Gracias, José Alfonso. Bueno, y para cerrar esta ronda, escuchamos a Manuel López. Adelante, Manuel. Gracias, Ricardo, y nada, encantado de nuevo de poder compartir en esta tercera sesión. Y bueno, ciñéndome de nuevo al ámbito que me corresponde, la ecología, también decir, al igual que José Alfonso, que causalmente, providencialmente, las dos últimas intervenciones, las de Emilio y la de José Alfonso, condensan un concepto que quiero compartir ahora y que tienen que ver con la casa y que tienen que ver con la sabiduría, ¿no? En relación a la casa es una ruina, si desde el ámbito de la ecología pensemos en la Tierra, en el planeta, sobre ella pues el ser humano interviene y modifica la superficie planetaria a través de las construcciones que durante siglos hemos ido remodelando de alguna manera la casa natural que es la Tierra y bueno, desde el ámbito de la distopía, evidentemente la construcción tiene que ver más que nada también con conceptos, con ideas, con ideologías que proceden de ciertos intereses. Y tal casa como ruina, evidentemente, comparto absolutamente lo que Emilio y José Alfonso han comentado, pero siendo una ruina no es necesario prestarle atención, no es necesario derribarla ni hacer ningún esfuerzo en ningún sentido, ¿no? Situándonos más bien en el último qué hacer, tal como Emilio compartía, nos debemos centrar en construir la sociedad, la casa que queremos, pero dejando que el hogar tierra, la naturaleza, se encargue por sí sola de desmoronar esa casa que está en ruinas. Ya lo podemos ver en cualquier edificio, incluso pueblo, ciudad, que queda abandonada, que el tiempo y el momento en que se derrumban y caen los cimientos y sobre ellos o bajo de ellos surge la vida y se vuelve a la tierra lo que es de la tierra, pues del mismo modo en la sociedad en la que vivimos, pues también centrándonos en la nueva casa que queremos construir entre todos, o entre al menos una mayoría consciente que nos dediquemos a ello, pues esa ruina terminará cayendo, ¿no? En cuanto al qué hacer, que es la pregunta principal, ¿cómo distinguir que la distopía que estamos no es normal? ¿Cómo despertar? Ya todos los compañeros han abundado sobre ello. Y bueno, en la parte, en el libro precisamente todos también damos una explicación basándonos en dos pilares fundamentales, que es la toma de conciencia y la reverencia por la vida. Concretamente en el ámbito de la ecología, pues son los dos pilares básicos que como solución más rápida es cómo abordar la problemática de la distopía, y es tomar conciencia de que existe, que está en un grado muy avanzado, que sigue acelerándose, pero que evidentemente puede desacelerarse mediante una retirada sostenible, como apuntaban en la primera grabación de la primera tertulia, pero también al mismo tiempo aprendiendo a observar la naturaleza y dejando que ella en su sabiduría innata, porque la tierra, la naturaleza, tiene sabiduría propia, tiene inteligencia propia. De hecho, nosotros los seres humanos somos producto de esa sabiduría, de esa inteligencia y de la conciencia de la madre tierra, y por tanto hay que fluir en esa divinidad, en esa tierra sagrada
tal como apuntaba también Sergio en cuanto a considerar sagrado nuestro cuerpo procede de una tierra al mismo tiempo sagrada, que en un nivel distinto al nuestro, no antropomórfico, pero tiene también, no puede nacer de algo inerte, no puede nacer la inteligencia, la belleza y la consciencia. La Madre Tierra es el cuerpo sagrado primigenio, principal, aunque procede de otros cuerpos y de otras inteligencias y otras sabidurías divinas, que aquí no vamos a adentrarnos, pero que dentro de la ecología el concepto al que quiero llegar y compartir tiene que ver con el siguiente paso de la ecología hacia la ecosofía. Ecología proceden de las palabras griegas oikos y logos, el estudio, la ciencia de la casa, de la tierra. En este caso, el estudio, la ciencia, tienen que ver más con componentes mentales. Y hay que dar un paso más. ¿Qué hacer? ¿Cómo pasar al siguiente eslabón, que es la oikos sophos, la sabiduría de la casa? O sea, ya le estamos dando a la propia casa, a la madre tierra, a la naturaleza, una entidad que tiene que ver con una inteligencia, con una belleza, con una bondad, porque la madre tierra quiere el bien para cada uno de los seres vivos de cada una de las especies que habitan el planeta, y por tanto confiar en esa sabiduría que no podemos comprender en estos momentos, pero sabemos, sentimos muchos de nosotros que esa sabiduría innata de la madre tierra está ahí y que evidentemente bueno, es algo que en el Congreso se va a abundar sobre ello en el ámbito de la ecología. Precisamente hay 3 ponencias. Brevemente nombraré que 2 de ellas, las que van a impartir Fernando Valladares, que es doctor en ciencias biológicas, que él va a tratar lo micro de la ecología, que tiene que ver con los microorganismos, los virus, las bacterias, los hongos, la biodiversidad en general, que la biodiversidad no solo tiene que ver con los animales vegetales que vemos y con nosotros mismos, sino también con lo que no vemos, los microorganismos que habitan en cada uno de los seres vivos, incluidos nosotros. Hay muchas más bacterias y virus que células. Por tanto, tener en cuenta que el doctor Fernando Valladares va a abundar sobre los beneficios de conocer el funcionamiento de lo micro en la ecología. Por otra parte, el ponente Alfonso Soria, que es un experto con más de 17 años de investigación en el cambio climático, va a compartir desde un punto macro de cómo la intervención humana afecta, evidentemente, y mucho, cada vez más, en el calentamiento del planeta, en todo lo que tiene que ver con los ciclos que van cambiando por el tema de las glaciaciones, el enfriamiento, el calor, en fin, hay procesos que tienen que ver con lo macro, pero también la intervención humana, pero también existen procesos cíclicos que no tienen que ver con el ser humano y afectan a lo macro, como pueden ser los cambios de polaridad del Sol cada 11 años, los cambios de polaridad incluso de la Tierra, que durante más de los últimos 75 millones de años, durante más de 170 veces, los geólogos han podido comprobar que ha habido cambios en el magnetismo de la Tierra, que se desplaza de los polos además, y hay factores que influyen en ello. Pero en relación a la ecosofía, la última ponente, Beatriz Calvo, periodista independiente, directora de un canal de televisión y con un proyecto que se llama Ecología del Alma, ella va a abundar sobre la ecosofía, que es la sabiduría de la tierra, ¿no? Y en cuanto a ecosofía, bueno, pues simplemente apuntar, ya que se va a desarrollar mucho en el Congreso, apuntar que la sabiduría de la tierra no necesita, ni la inteligencia no necesita de un sistema nervioso como los seres vivos, ni siquiera un aparato locomotor para moverse. O sea, la madre tierra podría parecerse mucho más al reino vegetal. El reino vegetal, que es el primero que apareció en la Tierra hace muchos millones de años antes que los animales y mucho antes que el ser humano, pero el reino vegetal, que está por más del 99% de la biosfera, menos de un 1% de la biosfera lo componen los animales y por supuesto la especie humana dentro de ella, y se ha demostrado por neurobiólogos expertos en la materia que el reino vegetal sin sistema nervioso, sin capacidad de desplazarse, tiene inteligencia, tiene sentidos y sentimientos. Se relaciona el mundo vegetal con el reino animal y con nosotros.
Y la madre tierra tiene las mismas cualidades a un nivel por encima del reino vegetal y animal, puesto que procedemos de ella, ¿no? Entonces, básicamente sería dejar aquí por concluido el tema y abierto, porque hay muchas soluciones y explicaciones que tienen que ver con la toma de conciencia de lo sagrado, partiendo de lo micro, porque está en nosotros, eso sagrado está en cada una de nuestras células, interconectada a un cuerpo mayor que forma parte en nuestro cuerpo de una humanidad, que es un cuerpo aún mayor, y el cuerpo de la humanidad forma parte, junto con el reino animal y el reino vegetal, de otro cuerpo que podemos llamarle la biosfera, y la biosfera al mismo tiempo forma parte de la madre tierra, que a su vez, en una escala ascendente, la madre tierra está en un sistema planetario que a su vez está dentro de constelaciones, galaxias, cúmulos, etcétera, etcétera. Tomar conciencia de esto que estamos compartiendo es la premisa fundamental, y a partir de ahí observar, aprender y actuar de manera amorosa y compasiva, nada más. Bueno, y nada menos. Gracias, Manuel. Bueno, gracias a todos por la participación en esta nueva tertulia encuentro, y a nuestras compañeras también de proyecto de investigación, que también forman parte de la organización de este congreso. Y esto fuera de programa, te propongo, Emilio, si quisieras, para dejarnos como última intervención, una invitación, si querés, de tu parte, a aquellas personas que forman parte de esta audiencia y que se interesen por conocer más acerca del Congreso, una invitación fundamentalmente para alentarlos a que participen. Estupendo, Ricardo, con muchísimo gusto. Pues la verdad es que creo que, como dice una amiga mía, merece la alegría, no merece la pena, sino merece la alegría el acercarse a ese magnífico encuentro que se va a desarrollar en noviembre del año 2021, que es este primer congreso con el telón de fondo del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica. Seleccionando ámbitos temáticos muy específicos, seleccionando mucho a ponentes y a contenidos a desarrollar por estos ponentes, se va a plantear una serie de cuestiones, de análisis, con mucho rigor, intentando no caer en lo que pueden ser sistemas de creencias, intentando no caer en teorías conspirativas, intentando no dejarse llevar por ningún tipo de pensamiento único ni de versión oficial, pero sí analizar con detenimiento y profundidad lo que está ocurriendo en el mundo y proponiendo alternativas, proponiendo iniciativas para que entre todos, y comenzando por cada uno de nosotros mismos en nuestra cotidianidad, podamos construir una humanidad mejor. Como elemento de fondo, alentaría que a las personas interesadas en el Congreso se acercaran a nuestra página web, al proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, www.sociedaddistópica.com, y ahí tendrán ya una especie de gran aperitivo de lo que este Congreso va o puede aportar. Desde luego, por nuestra parte, lo estamos haciendo con mucho cariño, lo estamos haciendo con mucho esmero, y estamos convencidos que pondremos nuestro granito de arena a través de todas estas intervenciones de tantas personas significativas para aportar luz a lo que estamos viviendo y aportar luz al qué hacer para construir entre todos algo nuevo y algo hermoso que sea mucho más coherente y en sintonía con lo que late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Gracias, Emilio, y bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este tercer encuentro, esta tercera tertulia, y con la confianza de encontrarnos muy prontito otra vez. Un abrazo para todas y para todos, y gracias otra vez.